Muy buen día. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato les damos la más cordial bienvenida a la 8ª sesión del seminario Análisis de las Reformas Electorales de 2020 a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Atentamente les solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados. En la medida de lo posible, se solicita que la cámara permanezca encendida. Al final, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Santiago López Acosta, quien es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato y de quien me permito leer una breve semblanza curricular. Es doctor en Ciencias Jurídicas con el grado Summa Cum Laude por la Universidad de Granada, España, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde el 2014. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle Bajío, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes y de la Facultad de Derecho, hoy División de Derecho, Política y Gobierno, de la Universidad de Guanajuato. Profesionalmente se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, en la Ciudad de México y en el Estado de Guanajuato, en organismos electorales federales y locales. Ha sido consultor y asesor en materia jurídica, política y de la administración pública. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al doctor Santiago López Acosta. Muchas gracias. Adelante, doctor. Perdón, una disculpa, no había abierto el micrófono. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, Isis, y saludo con mucho gusto a las compañeras y compañeros del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y del Instituto Electoral de Guanajuato en este seminario, en este curso. Estamos revisando las reformas que se hicieron por parte del Congreso del Estado a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad. En este curso, en principio para el personal de ambas instituciones, y pues posteriormente pues yo creo que sería muy pertinente que lo pudiéramos abrir a que lo pudieran consultar cualquier interesado en el tema. Bien, pues el día de hoy vamos a abordar el tema en general, que lo hemos denominado derecho a ser votado, porque tiene que ver con 3 reformas que se hicieron a la ley electoral de la entidad, que recordaremos, pues estas reformas a 93 artículos de la ley, que se publicaron en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 29 de mayo pasado. Entonces, abordaremos 3 reformas que tienen que ver con el derecho a ser votado. Una reforma al artículo 10, otra al artículo 11 y el nuevo artículo 12 bis que vamos a estar revisando esta mañana. La primera parte tiene que ver, bueno, aquí recordemos nada más de manera general cuáles son los derechos político-electorales stricto sensu que se señalan en nuestra Constitución. El derecho a votar, que es el derecho al voto activo, el derecho a ser votado, que es el derecho al voto pasivo, pero también contempla nuestra Constitución el derecho de asociación de manera libre y pacífica para participar en los asuntos políticos del país, el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos y el de integrar las autoridades electorales. Bien, como les decía, el primer tema que vamos a referirnos es la modificación al derecho a ser votado. Y también abordaremos en esta sesión una modificación que se hizo en nuestra ley electoral para la no separación del cargo de diputados y presidentes municipales, además de síndicos y regidores, así ya lo teníamos, cuando busquen la elección consecutiva, es cuando busquen ser reelectos. La ley electoral de Guanajuato se reformó para que ahora no tengan que separarse del cargo.
había una disposición distinta para alcaldes y diputados, y eso ya estaba vigente para síndicos y regidores. Pero por otro lado, un tercer tema que vamos a revisar es algo novedoso en nuestro sistema electoral, que son candidaturas simultáneas a diferentes cargos de elección popular. Entonces, estos son los temas que vamos a abordar. Empezaremos con simplemente una modificación realmente que nada más complementa algo que ya existía. Uy, no sé qué pasó aquí. ¿Sí me ven y ven la presentación? Sí, doctor, lo vemos y vemos la presentación. Pues porque yo no veo nada. Y entonces se me va a complicar un poco seguir el desarrollo de la presentación para ver qué sigue. ¿Quiere que le demos 2 o 3 minutos en lo que proporcionan otro? Ya está. Correcto. Ya, muchas gracias. Les decía, el artículo 10 de la Ley Electoral del Estado, pues establecía que para el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos se podrá organizar y participar libre y voluntariamente en partidos políticos. Se agrega a este artículo que además de participar en los partidos políticos, también se puede hacer ese ejercicio de los derechos políticos electorales a través de las candidaturas independientes. Esto, pues, aunque está bien, o sea, está bien para completar esta disposición en este artículo, pero esto ya existía, o sea, las recandidaturas independientes se incorporaron a nuestro régimen electoral con la reforma de 2012 en la Constitución y en 2014 en la legislación electoral. Ya es donde se reglamentaron las candidaturas independientes, tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en nuestra ley electoral local. Y entonces, en una parte de la ley, pues se contempla cómo se podía participar políticamente y electoralmente con candidaturas independientes. Entonces, es un complemento a lo que ya existía. Ahora vamos a revisar lo que les decía, ya estaba en las candidaturas independientes y lo que se está haciendo pues es complementando esta disposición en el artículo 10 de nuestra ley electoral de este derecho. Continuamos, por favor. El siguiente tema, este sí es un tema más complejo que vamos a revisar de manera general esta mañana, es el tema de la reelección y sus implicaciones, porque en el artículo 11 de nuestra ley electoral se suprimen los párrafos segundo y tercero de la fracción segunda de este artículo, que se va a visualizar en la siguiente lámina. ¿Qué decía nuestra ley en estos párrafos segundo y tercero? Que los presidentes municipales y los diputados locales que se encuentren en funciones y que deseen reelegirse, deberán separarse y solicitar licencia a más tardar un día antes de los inicios de las campañas, de conformidad con las leyes orgánicas del Poder Legislativo para los diputados y de la Ley Orgánica Municipal para los alcaldes. Y esto ya ocurrió en la elección del 2018, ya se aplicó estas disposiciones en materia de reelección en Guanajuato. Y se establecía expresamente que para los síndicos y regidores que buscaban la reelección, pues no era necesario que se separaran del cargo. Esto se suprimió del artículo 11 y ya no dice más la ley. Y con esa supresión, pues está quitando la obligación para presidentes municipales y diputados locales a que se tengan que separar del cargo a más tardar un día antes del inicio de las campañas electorales. Y ya, no dice más, pero eso tiene diferentes consecuencias que vamos a revisar aquí de manera general, porque el hecho de que no se separen del cargo presidentes municipales y diputados va a tener que ser reglamentado desde mi punto de vista, en principio por la autoridad electoral administrativa y luego pues también tendrá que visualizar
las eventuales impugnaciones que se presenten por parte de la autoridad jurisdiccional. ¿Podemos avanzar más rápido, por favor? Miren, aquí el antecedente de esta modificación fue en el proceso del 18, la entonces diputada Alejandra Torres Novoa, que estaba obligada a separarse del cargo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la disposición que acabamos de mencionar, y un día antes de la campaña, y ella impugnó ante la Sala Monterrey, se fue directo a la Sala Monterrey, señalando que ella no tenía por qué separarse del cargo. Y la Sala Monterrey le dio la razón y dijo que no estaba, que no era constitucionalmente exigible a la diputada que se separara de sus funciones y pidiera licencia. Con este hecho, pues la Sala Monterrey inaplicó el artículo 11 en su párrafo segundo, que decía expresamente que tenía que separarse. Entonces lo inaplicó y no se separó del cargo la diputada, y es el antecedente que ahora se pone en nuestra ley electoral. El tema de la reelección es un tema complejo y tiene que visualizarse en las diferentes implicaciones que eso tiene. ¿Cuáles son algunos de los principales temas que no se han resuelto de manera precisa, completa y homogénea por parte de autoridades administrativas y jurisdiccionales que tienen que ver con la reelección? O sea, no se ha resuelto de manera homogénea si se separan o no se separan del cargo. Tampoco se ha establecido de manera clara, si no se separan del cargo, cómo van a realizar campañas electorales, en este caso diputados y presidentes municipales, y que tengan que hacerlo en condiciones de equidad con el resto de los contendientes de sus respectivas. No sabemos tampoco qué va a pasar con la suplencia de los diputados. El principio de paridad de género también parcialmente está resuelto, porque se han puesto disposiciones en el sentido de que si se ponen en el mismo rasero y que puedan reñir el derecho a la reelección y la paridad de género, en general, no en todos los estados, se privilegia la paridad de género. Luego tampoco está muy claro qué pasa con las candidaturas independientes que buscan la reelección, como tampoco se ha definido de manera precisa en nuestras leyes cómo se va a instrumentar la reelección de diputados cuando hay una nueva redistritación. Es decir, son electos en un distrito y luego se modifica la distritación electoral, y entonces, ¿dónde se podrá reelegir ese diputado con esa nueva distritación? Nos vamos a enfocar en esta ocasión, pues, al tema de la separación del cargo, que es la modificación que estamos revisando en el artículo 11 y que ya no es obligatorio. Ya los presidentes municipales y los diputados ya no tienen que separarse del cargo. Y ahí vamos a revisar cómo a nivel nacional, pues, tenemos que el tratamiento es muy variopinto. O sea, hay estados que te tienen que separar 90 días antes de la elección, que ahí estaban en la lámina, la parte izquierda: Aguascalientes, Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. Estados con separación un día antes de la campaña: Baja California, Guanajuato, hasta el proceso pasado, hasta antes de la reforma que estábamos revisando, estaba en ese supuesto, ahora ya no, y Veracruz. Y también en Baja California Sur se establece que te tienen que separar del cargo 5 días antes del registro de precandidatos. Pero si vemos el resto de las entidades, pues también hay tratamientos diferenciados. Adelante, por favor. Miren ustedes, por ejemplo, en Sonora se tienen que separar un día antes del registro de candidatos. En San Luis Potosí, 90 días antes de la elección. Eso lo tendríamos que meter en el paquete de la lámina anterior. Y en Guerrero, a partir de que se inicie el proceso interno para obtener la candidatura en el partido político, evidentemente,
En Yucatán, pues nada más, ahí no se puede, no se tienen que separar los diputados con excepción el presidente de la Junta de Coordinación Política, nada más él, o sea, está muy raro eso. Es el único que se tiene que separar, los demás no. Luego, pues tenemos una serie de entidades que no especifican la separación del cargo, entonces a lo mejor se puede entender que no tendrían que separarse, que se describen ahí, la Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala. Pero también tenemos estados en que la separación es optativa, es decir, el presidente o el diputado pues decide si se separa o no. Colima, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nuevo León. Adelante, por favor. Miren, y tenemos también una situación compleja en términos de que hay resoluciones jurisdiccionales de diferentes tribunales de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de diferentes tribunales que han tomado resoluciones sobre este tema de la separación o no separación del cargo en caso de la reelección, pues no precisamente de manera homogénea. Tenemos, por ejemplo, estas dos acciones de inconstitucionalidad, una del 2016 y del 2017. Por ejemplo, la primera, pues la separación del cargo no aplica a quienes tienen intenciones de reelegirse. Y luego, también la del 17, la Corte señaló que deberían expedirse normas que requieren que ser acatadas pues, para alcaldes y diputados locales que pretendan reelegirse y opten por no separarse del cargo. Y que tienen que salvaguardar la no utilización de recursos públicos para su campaña. Seguimos, por favor. También, por ejemplo, tenemos pues la resolución de la Sala Monterrey que ya hemos comentado, que estableció que no resultaba exigible que los diputados en funciones pidan licencia, como fue el caso de la impugnación de la diputada por el estado de Guanajuato. El Tribunal Electoral de Baja California Sur también se ha pronunciado al respecto, donde combina las interpretaciones que hizo la Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal sobre la posibilidad de que fuera optativo si se separa o no del cargo. Adelante, por favor. El tema de la no separación del cargo va a ir íntimamente ligado pues con varios temas que no están regulados. O sea, uno de esos grandes temas es el tema que tiene que ver con precampañas y campañas. O sea, ¿cómo van a ser precampaña los que no se separen? ¿Cómo van a ser las campañas? Para que pueda mantenerse el principio de equidad, que es un principio constitucional. Y por otro lado, también es muy importante que pueda haber, digamos, una reglamentación más precisa, más completa, respecto de la o no utilización de recursos humanos, materiales, económicos, que el servidor público tiene a su disposición para el cumplimiento de su encargo. Esta disposición ya está contemplada en el artículo 134 constitucional para todos los servidores públicos. Sin embargo, desde mi punto de vista, tiene que ser de manera más destacada esta obligación para aquellos servidores públicos que busquen reelegirse. Porque justamente van a participar en una contienda electoral y donde tenemos otras reglas constitucionales y legales que se tienen que atender por todos los contendientes en los procesos electorales haciendo candidatos. Tenemos también algunos otros criterios jurisdiccionales relacionados con las campañas electorales y que no se separan del cargo. Tenemos, por ejemplo, esta de la Sala Superior del 2015, esta tesis 50, donde dice que los servidores públicos deben de abstenerse a acudir a actos proselitistas en días hábiles. Entonces, hay que distinguir ahí claramente cuáles son los días hábiles y las horas hábiles también, ¿eh?
para determinar si puede acudir o no a los actos de campaña. Y también tenemos esta resolución del 2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, y señala expresamente, es complementaria de la anterior, cuando los servidores públicos que participan en actividades proselitistas o actos de campañas y en días hábiles, ahí dice claramente, infringen el artículo 134 constitucional y los principios de independencia, certeza, imparcialidad y objetividad. Y bueno, pues se está refiriendo a todos los servidores públicos que tienen sus derechos políticos a salvo, pero sí tienen que tener restricciones en su participación en las campañas. Con mayor razón, aquellos servidores públicos que además de tener y mantener el carácter de servidores públicos, pues buscan ser reelectos. Entonces, ahí nos falta abordar ese tema de manera más puntual. Adelante, por favor. Tenemos también esta resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal, donde dice expresamente la pura presencia de un servidor público en un acto proselicista en días y horas hábiles supone el uso indebido de recursos públicos. O sea, con que se pare nada más en el acto, ya está haciendo uso indebido de los recursos públicos. Esta resolución nos está diciendo que incluso el propio servidor público es un activo de los recursos públicos, y que además esto no se justifica mediante permisos, licencias, vacaciones o incluso descuentos a sus percepciones, porque se dice esto de cualquier forma, aunque haya dicho tengo licencia o me dieron permiso o estoy de vacación, no. Es una utilización indebida de recursos públicos la sola presencia de ese servidor en un acto de campaña. Adelante, por favor. Y vamos a revisar de manera general cómo se ha regulado las campañas electorales de aquellos que pretenden reelegirse. Y pues ha sido también de manera muy variada en el país. Las campañas electorales de los funcionarios que buscan la elección consecutiva, para empezar, pues la mayor parte de los estados no dice nada, ya incluyendo nuestra entidad. No dice nada, nuestra ley no dice nada, lo cual es un inconveniente. ¿Por qué? Es un inconveniente porque ahora a los organismos electorales nos toca reglamentar esto, y a los órganos jurisdiccionales, pues resolver las quejas que se van a presentar, que sin duda se van a presentar. Adelante, por favor. En algunos estados sí se señala algo, como les decía, no precisamente de manera muy homogénea. En Aguascalientes, pues hace una prohibición genérica de hacer uso de los recursos para promoverse con fines electorales, que bueno, pues es una disposición genérica para todos los servidores públicos. En Chiapas deben contar con la liberación de las cuentas públicas de los primeros 2 años de su gestión, y la prohibición desde las precampañas hasta los cómputos, fíjense, hasta los cómputos, no solo en las campañas, sino durante la jornada, y hasta los cómputos no deben de rendir su informe de labor ni hacer difusión del mismo. Tienen prohibición de asistir a eventos públicos o privados relacionados con la entrega de beneficios de programas sociales o inauguración de obras, y la prohibición de hacer uso de los recursos humanos y materiales que tienen asignados. Aquí ya tenemos, digamos, algunas disposiciones un poco más desarrolladas. En Querétaro también tenemos regulado que los diputados, síndicos y regidores que no se separen de su cargo, diputados, síndicos y regidores, o sea, no utilizar recursos financieros, materiales humanos que tengan asignados a su disposición para favorecerse o favorecer a su partido o coalición que los postula, o perjudicar a otros contendientes y no afectar la equidad de la contienda. Participar por sí o por medio de otra persona, la entrega de bienes, obras, productos de la canasta básica, materiales de construcción, etcétera, para apoyar candidaturas.
Aquí lo curioso de Querétaro es que esa prohibición solo se establece para diputados, síndicos y regidores, pero para el caso de los presidentes municipales no dice nada. Entonces, ellos sí lo pueden hacer, sería la pregunta. Pues, al menos así, por no decir nada, tal vez sí, pero, pues, hay otras disposiciones que también le resultan aplicables. Adelante, por favor. En la Ciudad de México también se establece que tienen obligación los servidores públicos que colaboran en las alcaldías de la ciudad, pues vigilar, respetar y vigilar la aplicación de los recursos y la no utilización de los programas sociales y que se tienen que aplicar con imparcialidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí hay unas disposiciones que ya están de manera genérica. En Hidalgo, en caso de que los diputados no se separen, pues no podrán hacer uso de los recursos institucionales de que dispongan para el ejercicio de sus funciones para promoverse. Y pues, por supuesto, deben de cumplir en todo momento los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Y ahí es donde nos vamos a enfrentar a un problema. Ahorita que pasemos este recuento, que les voy a comentar cómo, pues tienen que llevar incluso acciones muy casuísticas, muy precisas de los recursos que disponen los servidores públicos que ahora no tienen la obligación de separarse. En Morelos, no deben de realizar actos de campaña en días y horas y hábiles, no utilizar recursos públicos que les tienen asignados, no ocupar al personal que tienen adscrito a su nómina. Y en Nuevo León, la obligación de aplicar los recursos con imparcialidad para no influir en la equidad de la contienda. Bueno, pues eso ya lo tenemos en la 134 constitucional. Adelante, por favor. Se ha sostenido que los funcionarios públicos pues no pueden asistir a actos proselitistas, ya por el solo hecho de ser servidores públicos implica, como les decía, pues ya un indebido ejercicio de la función, incluso podría constituir un elemento de presión o de coacción hacia los electores, y que así lo han establecido resoluciones del tribunal para violentar, que violentan, eventualmente pueden violentar el artículo 134 constitucional. Entonces les decía, pues este es un criterio jurisdiccional aplicable a todos los servidores públicos, busquen o no reelegirse o que sean servidores públicos no por elección popular, sino por designación, a todos. Sin embargo, para los que buscan la reelección, pues tiene que haber digamos, una consideración todavía más precisa, más clara, más que consideración, una regulación para que puedan participar en condiciones de igualdad y que no afecten eventualmente el principio de equidad. El principio de equidad es el principio que está también entre los principios electorales que se encuentran en nuestra Constitución y en nuestras leyes, pues es el principio que asegura que todos los contendientes, partidos políticos y candidatos puedan participar en la contienda en las mismas condiciones, que tengan las mismas oportunidades, que eventualmente puedan acceder a los mismos recursos, independientemente de su tamaño y popularidad. El principio de equidad busca que haya igualdad de condiciones para los participantes en un proceso electoral como candidato. Y entonces ahí es donde nos encontramos con algunas problemáticas que tienen que ver con esta disposición que simplemente se eliminó y ya no abordó más las implicaciones que eso tiene. Adelante, por favor. Miren ustedes, aquí hay un antecedente que me pareció interesante comentar con ustedes hoy, porque en el estado de Baja California se aprobó una disposición en el mismo sentido, que no se separen del cargo diputados, regidores y alcaldes que busquen la reelección. Y aquí y allá se generó pues un escándalo de medianas dimensiones, porque incluso hasta esa ley ya popularmente la denominaron ley Gandaya, o sea que le están dando ese carácter a los diputados, regidores y alcaldes que busquen reelegirse y que no se separen del cargo. Ustedes ya saben a qué se refiere esa expresión.
así se conoce popularmente en Baja California en este momento. Esa reforma se publicó el 16 de junio de este año y finalmente, bueno, está vigente, pero está sujeta a un proceso de referéndum. No, todavía no sabemos si eso va a proceder o no. El porcentaje creo que ya lo cumplieron los iniciantes o los que pretenden que si esto se someta a referéndum, esta disposición, la misma que estamos comentando, la no separación del cargo. Adelante, por favor. Entonces, representantes de organismos sociales, empresariales y del sector político y diferentes grupos organizados de Baja California se unieron en contra de esta reforma para convocar a un referéndum y que se pueda votar esta ley para que pueda ser derogada. La califican de muy ventajosa. En Baja California el requisito para solicitar un referéndum es del 1.5% de los ciudadanos, que son en todo el estado de 2.720.000, que equivalen a 40.800 firmas. Pues ya hasta a mediados del mes de agosto, pues ya tenían más de 60.000. Esto todavía está en proceso de revisión y de análisis y de validación y todavía no sabemos si va a proceder o no. Pero ahí se genera todo un movimiento social contra una discusión como la que estamos comentando aquí. Adelante, por favor. En la ley de participación ciudadana del estado de Guanajuato, una ley que realmente no ha servido casi para nada, ya está en una ley muy vieja, desde el 2002 se aprobó y que solo se aplicó en una ocasión en el plebiscito de la ciudad del municipio de Guanajuato en el 2010. La ley fue aprobada en 2002, perdón, y pues no fue vinculatorio, ¿no? Y pide unos porcentajes altísimos, que es realmente inalcanzable. O sea, es una ley que se aprobó pues prácticamente para que no se aplicara y ha logrado su cometido hasta la fecha, una ley que realmente no sirve para nada. Entonces, aquí también podría someterse a un referéndum una disposición como esta, pero vean el porcentaje que pide nuestra ley, del 5%, adelante, del 5%. Entonces, para una disposición legal, imagínense ustedes cuánto es el 5% de los ciudadanos guanajuatenses inscritos en la lista nominal de la entidad. La lista nominal anda alrededor va a estar alrededor de arriba de 5 millones. Échenle cuentas, el 5%, ¿cuánto es? Inalcanzable, ¿eh? Inalcanzable. O sea, de todos modos, tampoco aquí no hay ningún movimiento ni ninguna acción en contra de esta disposición. A lo mejor porque tampoco no se le ha dado mucha difusión, ahí se la llevaron ahí con los medios oficiales, solamente los que estamos metidos en el tema lo sabemos. Nadie ha dicho nada. Entonces, pues seguramente así se va a quedar. Menor de 500, bueno, adelante, por favor. Miren, otras implicaciones de la reelección. Como ya les decía, pues eso se tiene que revisar, tiene que resolver el tema de la suplencia de los diputados, que tampoco existe homologación de la forma en la que se ha regulado en el país. Luego también tenemos algún criterio de la Corte sobre este aspecto. El tema de la paridad de género, que en general pues se ha ido decantando a privilegiar la paridad de género sobre el derecho a la reelección. Incluso también ahí se ha cuestionado si ese derecho a la reelección a lo mejor no es todavía un derecho inherente al servidor público. Yo pensaría que probablemente sí, pero es un tema que también no ha sido resuelto. Adelante, por favor. Bueno, el tema de las candidaturas independientes, si los que buscan la reelección tienen que volver a tener el apoyo ciudadano, si ya lo habían hecho en la primera elección, ya no lo tengan que hacer. No hay una homologación al respecto. Como tampoco el de la elección de diputados con nueva distritación.
que también ahí en general la mayoría de las legislaciones no dice nada y algunas lo tratan de manera diferente. La ley de Guanajuato no dice nada. Por ejemplo, en el Instituto Electoral de Guanajuato, nosotros en una legislación, en un lineamientos reglamentarios, hicimos algunas disposiciones al respecto y yo creo que va a tener que volverse a definir a través de acuerdos administrativos y posteriormente tal vez si hay impugnaciones, resoluciones jurisdiccionales. Adelante. Bueno, ya antes de pasar a este tercer tema, es muy importante que tengamos presente que el tema de la no separación del cargo de todos los servidores públicos que busquen la reelección, para el caso de nuestra entidad, diputados al Congreso del Estado, alcaldes y síndicos y regidores, que son los que se les puede aplicar esta disposición y que además pues son los que pueden optar por la reelección o no para el próximo proceso electoral. Esos aspectos que yo les acabo de mencionar, el hecho de reglamentar cómo van a realizar las precampañas y las campañas, cómo aquellos que busquen la reelección, en qué momento tendrán que, digamos, hacerse restringido la utilización de los recursos públicos que están a su disposición, cómo se va a fiscalizar eso, en qué momento deja de asumir en términos prácticos sus responsabilidades como servidor público y en qué momento se convierte en candidato. O sea, no deja de ser servidor público, pero aquí tenemos que distinguir cuando es candidato y que busque la reelección, porque también las condiciones de equidad pueden jugar en su contra. Si ya vimos que varios de los criterios jurisdiccionales es que solo pueden hacer campaña en días y en horas hábiles, que la sola presencia del servidor público ya es una utilización indebida de recursos públicos, pues bueno, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para hacer la campaña? O sea, solamente van a estar, ¿qué? Los sábados y domingos. Y ahí eso también, incluso, si lo vemos en términos de la equidad de la contienda, en las condiciones de equidad de la contienda, pueden tener ventaja por estar en el cargo y utilizar recursos públicos. ¿Cómo vamos a vigilar que no utilice los recursos públicos cuando ande en campaña? ¿Cómo vamos a distinguir el rol de servidor público y el rol de candidato? ¿En qué momento se le van a restringir o se le van a cuestionar y se le puede sancionar la utilización indebida de recursos públicos? ¿Sí? El vehículo que tiene asignado, la gasolina que tiene asignado el chofer, el asesor, el asistente, todos los recursos públicos que tiene a su disposición los diputados, alcaldes y también los síndicos y regidores. ¿Cómo vamos a vigilar eso? ¿Cómo vamos a distinguir, insisto, en qué momento está en un rol y en qué momento está en el otro, para estarlo supervisando y vigilando que no violente las condiciones de equidad de la contienda, pero que tampoco utilice indebidamente los recursos públicos? Y por otro lado, si los restringimos a que durante lunes a viernes, por decir algo, son días hábiles, ahí no va a poder hacer campaña de acuerdo a esos criterios. Entonces va a hacer campaña solamente sábado y domingo. Pues ahí va a estar en desventaja con el resto de los contendientes, en principio, ¿no? Probablemente sí. Eso lo tenemos que reglamentar. Y creo que lo tendríamos que hacer aquí en el instituto en primer término. Y no tenemos que esperar a que el INE reglamente la reelección de diputados, de legisladores federales. Ahí sí la tienen más complicada porque nosotros tenemos algunas disposiciones legales que ahí nos da cierta, ya una orientación, pero el INE no tiene nada. O sea, el Congreso de la Unión no legisló en la materia, no legisló nada. Entonces, directamente de las disposiciones constitucionales va a tener que legislar reglamentando
el proceso de reelección para el 21, pues de los diputados federales en funciones. Por ejemplo, nosotros ya tenemos, aunque es bien o mal, pero ya tenemos algunas líneas que están en nuestra ley. Primero, que no se separaran en el proceso del 18, que no se separaran síndicos y regidores y alcaldes y diputados que se separaran un día antes de las campañas. Ahora todos no es necesario que se separen. Pero tampoco lo pone optativo, o sea, lo deja así abierto, no dice nada nuestra ley. ¿Cómo lo debemos interpretar? Que pueden optar o que no pueden optar. El que pueden separar o no se deben separar, porque algunos alcaldes o diputados, quizás van los alcaldes, pues pueden hacer su cálculo de que, bueno, pues yo necesito hacer campaña para ser reelecto. Y así voy a seguir siendo alcalde, tengo que seguir cumpliendo con mis funciones de alcalde y solamente puedo hacer campaña los fines de semana. En fin, eso tiene diversas implicaciones que había que estar visualizando cómo se van a presentar durante el proceso electoral. Bien, vamos a pasar al tercer tema, las candidaturas simultáneas. Es algo novedoso en nuestra ley, con la adición del artículo 12 bis. Las candidaturas simultáneas, ya tenemos un antecedente en nuestra ley que dice que puede haber candidaturas simultáneas en el artículo 13 de nuestra ley para candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y de mayoría relativa. Ahí pueden ser hasta cinco candidatos que pueden ser al mismo tiempo candidatos por el principio de mayoría y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en el mismo proceso. Pero estamos hablando del mismo cargo, del mismo puesto. Pero lo que ahora nos señala el artículo 12 bis, que es un artículo nuevo que se agrega en nuestra ley electoral, es que las candidaturas que postulen los partidos, coaliciones o candidaturas independientes a presidentes municipales, a presidencias municipales, hombres o mujeres, también al mismo tiempo que sean candidatos a las alcaldías, también podrán ser postulados a candidaturas a una regiduría por el principio de representación proporcional en la planilla. Entonces, aquí es una novedad, es el candidato a la presidencia municipal o candidata, al mismo tiempo puede ser candidato o candidata a regidor o regidora en la misma planilla. Es algo interesante y novedoso en nuestro sistema electoral. Y sigue diciendo este artículo, en caso de que una candidatura a presidencia municipal gane y que además esté en la lista de candidatos a regidores, pues ocupará la presidencia municipal, obviamente. Pero la candidatura a regidor, la fórmula en la que forma parte la candidatura a regidor, dice la ley, en caso de que gane, se tendrá por inexistente. Fíjense ustedes, así de tajante se le puso en la ley. La fórmula de regidores en la que forme parte el candidato que gane la alcaldía y que al mismo tiempo sea candidato a regidor, esa fórmula se tendrá por inexistente, o sea, como si no hubiera existido. Eso es muy, muy curioso por qué utilizaron esta expresión. Y dice, y se recorrerán pues las fórmulas que siguen en el orden de la lista para la asignación de regidores respetando la paridad. Bueno, pues vamos a revisar esto. Para empezar, pues la ley no prevé que el candidato a presidente municipal ocupe algún lugar privilegiado en la lista, ni que sea propietario o suplente. No dice nada. Se entendería que lo más probable es que el candidato a presidente municipal, pues, y que quiera también ser candidato a regidor, pues bueno, va a pedir que estar en los primeros lugares de la planilla y obviamente como propietario. Pero en principio no dice nada la ley. Lo pueden mandar al lugar 8 y puede ir como suplente. Sin embargo,
este es un rasgo eminentemente parlamentario. Bueno, este es un rasgo más. La elección del ayuntamiento en México es una elección típicamente parlamentaria, porque al mismo tiempo que elegimos en el ayuntamiento al poder ejecutivo municipal, que está representado en el alcalde, que es el titular de la administración pública municipal, y el que es propiamente, o sea, así se entiende, el poder legislativo municipal, que es el ayuntamiento, pues lo elegimos en la misma elección, en la misma planilla y al mismo tiempo. Y de tal manera que la planilla que obtiene la mayoría de votos obtiene la presidencia municipal, el ejecutivo, y el legislativo municipal, que es el ayuntamiento, pues se integra por el principio de representación proporcional, de acuerdo a la proporción de los votos que obtenga cada partido, pues bueno, será el número de integrantes del ayuntamiento que podrán participar en el mismo. Pero a ver, yo los invito aquí a la reflexión. Esa disposición que se declara inexistente, la fórmula en la planilla donde se postula para ocupar una regería en caso de que el candidato obtenga el triunfo, ¿ustedes creen que resistiría el test o el principio de constitucionalidad? ¿Y qué pasa con los derechos del candidato a regidor suplente? La ley dice como si ni existieras, o sea, tú, gracias por participar, pero pues no exististe, como ganó el presidente municipal, pues tú suplente, pues eres inexistente. Resiste la constitucionalidad de esta disposición que está establecida en nuestro novedoso artículo 12 bis. En mi opinión, en principio no, pero bueno, vamos a escuchar a ver si hay opiniones en un sentido distinto. Adelante, por favor. Además de esa situación que declara inexistente esta fórmula cuando gane la presidencia municipal, tiene otras implicaciones, porque, como ya sabemos, en términos del principio de paridad, que ahora seguramente ya va a aplicarse para la elección de los próximos ayuntamientos, por los criterios jurisdiccionales que se emitieron en 2018 y que así se hizo en los ayuntamientos que se impugnaron, donde no hubo paridad, de algunos ayuntamientos que no hubo paridad, fue porque no se impugnaron, por eso así quedaron. Pero seguramente ya para la elección del 2021 va a buscarse la paridad. Entonces, como la integración de las candidaturas tiene que ir a través de la paridad horizontal y la paridad vertical, donde las fórmulas tienen que ir alternadas, empezando por el alcalde hasta la última regiduría, pues va a impactar eventualmente esa integración paritaria. La ley nos dice, bueno, tendrá que atenderse la paridad. Sí, está bien, pero ahí se van a presentar problemáticas de la integración de la lista, porque cuando se haga ese ajuste, va a afectar la integración de la planilla y aquellos que resulten afectados con esa nueva recomposición de la planilla, pues eventualmente van a sentirse agraviados y van a impugnar su derecho, tengan o no razón, no lo sé, pero es una de las problemáticas que tendremos que estar presentes. O sea, aquellos que sean desplazados de la lista, pues pueden sentirse que afectaron su derecho primigenio en el que fueron registrados. ¿Sí? Y en la impugnación, ¿cómo se va a resolver? Pues bueno, yo los invito a la reflexión, sobre todo a nuestras compañeras y compañeros del tribunal, porque impugnaciones, en ese sentido, es muy probable que vaya a haber. Adelante, por favor. Miren, además esto también tiene implicaciones de carácter político. ¿Sí? Y aquí yo rescato una opinión de un dirigente político del PRI, el licenciado Pedro Sacobian, que fue integrante del comité estatal y estaba de representante ante el Consejo General del IEC.
un hombre estudioso y talentoso, y esto lo sube a su, a su página de Facebook, sube un podcast, y donde dice, ahora que tenemos esta posibilidad de candidaturas simultáneas de presidentes municipales y al mismo tiempo que busquen ser candidatos a regidores, pues lo que vamos a encontrar es que puede haber algunos candidatos a presidentes municipales que ya vean de antemano que no tienen posibilidades de ganar y que pues más bien le hagan el juego al que ve que tiene posibilidades de que gane, y su juego va a ser más bien buscando la regiduría más que estar haciendo campaña para la presidencia municipal. Esa es una opinión de un político, que eso puede tener, que eso puede ocurrir, ¿eh? Ahora, esa es una situación de carácter político que nosotros debemos de advertir y observar. No porque nosotros tengamos que estar revisando lo que pase, pues, y las implicaciones de carácter político, porque ese tipo de situaciones nos pueden presentar implicaciones de carácter jurídico y las eventuales impugnaciones que puedan generarse. ¿Cómo se pueden presentar otro tipo de supuestos? Pues la verdad es muy complicado, porque este es algo totalmente novedoso. No ubiqué yo, probablemente en alguna otra parte del país ya tengamos alguna disposición similar, aunque no registré experiencias y las implicaciones que esto tiene de estas candidaturas simultáneas para presidente municipal y para regidor. Adelante, por favor. Miren ustedes, aquí ya también tenemos un antecedente de una consulta que se hizo recientemente aquí en el Instituto Electoral y que tiene que ver con la aplicación de este nuevo artículo 12 bis. Algunos cuestionamientos como los siguientes. Esta persona que parece ser que busca ser, va a pretender ser candidato independiente a alguna alcaldía, pregunta varias cosas. Y dice, en caso de que una persona haya resultado electa como regidor o regidora por un partido en el proceso pasado, y se podrá participar como candidato en el 2021 a candidato independiente a presidente municipal y simultáneamente como candidato a regidor. La respuesta que se le dio fue, pues, que cuando es una persona que ya ocupa una regiduría que fue postulada por un partido político o coalición en la elección pasada, pues no tiene mayor problema que participe ahora como candidato a presidente municipal, porque no se trata de elección consecutiva o reelección, porque son cargos distintos y pues, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones, pues podrá ser candidato a alcalde también, para ocupar, pero también pero aquí el problema es, lo que pregunta el consultante es que si al mismo tiempo podrá buscar la reelección como regidor, y la respuesta es muy clara, o sea, él es regidor postulado por un partido político, y entonces no puede buscar la reelección ahora vía la candidatura independiente. Es muy clara nuestra Constitución en el sentido de que para buscar la reelección o la elección consecutiva tiene que ser por el mismo partido o alguno de los partidos que lo postularon en la coalición, o por la misma vía, que en este caso pues sería el mismo partido, y que a través de otra vía busque ser reelecto. Eso no es posible. Adelante, por favor. Nos pregunta, en caso de que una persona haya resultado electa como regidor o regidora en la elección pasada, bueno, es prácticamente la misma pregunta anterior, digamos, en la esencia es la misma. Aquí, pues, no se actualiza la elección consecutiva si es regidor y busca la presidencia municipal, son cargos distintos. Y lo que se menciona más adelante. Debe pedir licencia del cargo que actualmente ostenta. Pues bueno, ya como justamente lo que estamos comentando es que ya no pueden pedir, ya no es necesario que pidan licencia. Ni siquiera nuestra ley dice que sea optativo. Adelante. Además, esta disposición en el caso del regidor ya lo teníamos desde
desde de la primera reforma en la materia que se aplicó en el proceso pasado. También el artículo 12 de la ley se reformó, pues una cuestión más de forma, donde nada más sustituye las alusiones que había al Distrito Federal y ahora se hace pues para la Ciudad de México. Ya el carácter del Distrito Federal ya desapareció desde hace algunos años y ahora es la entidad federativa de la Ciudad de México. Pues básicamente de forma este cambio en el artículo 12. La otra sí me parece que fue una omisión. La otra situación, adelante por favor. Miren, el artículo 12 establece que de nuestra ley electoral local, la prohibición de que un candidato pueda registrarse a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso. ¿Sí? Pero con esta reforma de las 12 bis, esto se tendría que haberse modificado desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahora el 12 bis sí permite participar en el mismo proceso electoral para dos cargos. El cargo a la presidencia municipal y el cargo a regidor son cargos diferentes. Cosa distinta es en el caso de los diputados que pueden participar por la vía de la mayoría relativa o de la representación proporcional hasta en 5 casos, pero es el mismo cargo. Y la prohibición del 12 de la LIPEG es que puedan registrarse a distintos cargos. Y aquí estamos en el supuesto de que son distintos cargos a la presidencia municipal y a la regiduría del mismo ayuntamiento. Entonces creo que ahí sí tendría que haberse ajustado esta disposición de la LIPEC, pero bueno, pues están ahí en la misma ley. Adelante. Y pues bueno, básicamente es lo que yo quería compartir con ustedes esta mañana sobre estos 3 grandes temas, sobre todo el tema de la no separación del cargo para presidentes municipales y diputados, que es la novedad, y donde no tenemos reglamentación de lo que eso implica, de lo que eso implica que se mantenga en el cargo y que al mismo tiempo vaya a ser candidato a la reelección en la presidencia municipal o en la diputación local. Y pues también la reflexión que hemos hecho de esta figura novedosa de las candidaturas simultáneas a la presidencia municipal y a la regiduría. Esto sí es nuevo, esto sí nos va a presentar cosas seguramente interesantes, pero que además es difícil a lo mejor en este momento todavía prever, pero hay que estar preparados para enfrentar las situaciones que se presenten y poderlas resolver en el ámbito administrativo del IEG y las resoluciones jurisdiccionales en nuestro Tribunal Estatal Electoral. Yo les agradezco el favor de su atención y si hay preguntas, pues y si yo puedo contestarlas, con mucho gusto lo haré. Y si no, pues también me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Buenos Se abre días. espacio. Adelante, Daniel Ríos. ¿Qué tal, consejero? Muy buenos días. Hola, Daniel, buen día. Pues sí, muy interesante. Y pues aquí el análisis de estas nuevas reformas. Creo que también hay varias cuestiones que van a empatar y van a, pues digamos, incluso chocar y determinar de manera reglamentaria. Es algo, creo que es una tarea bastante ardua de análisis. Pues no sé, de alguna manera, en principio de cuentas, se me asemeja esta simultaneidad a lo que pasa con los diputados de representación proporcional que integran una candidatura de mayoría relativa y pueden integrar la lista de representación proporcional. Y sí, precisamente, pues sí es algo complejo y algo delicado porque algunos criterios también ya han establecido que en el ámbito de la competencia de las autoridades administrativas se podría determinar
cualquier acción afirmativa para garantizar la paridad en la integración final, digamos, de la planilla bueno, del ayuntamiento ya electo. En este sentido, creo que pues tendríamos que brincarnos incluso hasta la tercera regiduría, viendo más o menos cómo está integrada la paridad en cuanto a la paridad vertical. Ahora bien, la pregunta y pues el sentido es la reglamentación, cómo irá a ser más o menos, porque pues también tenemos ahora las disposiciones de los bloques, estos bloques de competitividad que obviamente prevalecerán en dado caso en cuestiones de tanto de reelección y bueno, de elección consecutiva y en su caso pues de la determinación de los partidos, ¿no? Y otro tema que pues tenemos en puerta también son las candidaturas, digo, no es en todos los municipios, pero de pueblos originarios, de candidaturas de indígenas, que también está a la disposición de que tengan que ocupar los primeros lugares. Y bueno, es todo un reto de análisis y reglamentario, pero más o menos cómo se va a empatar o cómo se empataría de alguna manera ya lo de los bloques, lo de las candidaturas indígenas y sobre todo esto de la simultaneidad de las candidaturas y obviamente toda la cuestión de paridad. Estos bloques, no sé, está previsto cuándo puedan determinarse ya a dónde van cada partido político, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuáles son los bloques, los 3 bloques de competitividad. ¿Cómo se está previendo, consejero? Bueno, son varias cosas que se tienen que buscar, conjugar y equilibrar correctamente, porque son disposiciones, algunas ya están en la ley, o sea, el principio de paridad ya es un principio constitucional. Ese ya llegó a ese nivel y se tiene que atender en sus términos. Y además hay una serie de novedades, como lo acabas de mencionar, los bloques de competitividad, que en el proceso pasado nosotros los establecimos como una medida afirmativa, si no estaban en la ley. El legislador ahora los pone en la ley. Entonces ya no hay para dónde hacerse, se tienen que atender como están en la ley, que fue justamente como nosotros los planteamos en el proceso pasado. Tenemos que aprobar unos lineamientos de paridad que los vamos a aprobar en Consejo General dentro de un rato. Tenemos sesión a la 1:30. Ahí se van a aprobar las bases de esos lineamientos de paridad, así como también la reglamentación para la representación indígena. Perdón. Lo que yo menciono en términos de la reglamentación que se tiene que abordar es de los que busquen la elección consecutiva y que hay que abordar cómo van a hacer campaña y cómo van a tener mayores restricciones para la utilización de los recursos públicos, entre otros aspectos. Yo solamente me estoy enfocando en esos 2 principales, pero además hay que conjugar todos los demás aspectos que están ahí en juego. Eso no se ha planteado todavía en el seno de la mesa de consejeros. Yo no sé si me alcance a mí participar en esa reglamentación. Yo estoy aquí ya con los días contados. Ya esto se va a, no sé si alcance a hacerse en este mes, no lo sé, pero que se tiene que hacer, eso sin duda. ¿Cómo se tendrá que abordar? Pues eso todavía no se ha abordado, no se ha hecho la reflexión y el análisis, pero se tendrá que hacer pronto. Yo creo que ahí las aportaciones de quienes ya tienen una amplia experiencia, como son muchas y muchos de los que están en esta sesión, puede ser muy interesante. Aquí yo solamente estoy planteando algunas reflexiones que yo he estado haciendo con el apoyo de Ashanti, pero pues por supuesto que puede haber otro tipo de situaciones que nosotros no hemos advertido. Y ahí las opiniones y las propuestas y las reflexiones de todos los interesados e involucradas, pues yo creo que serán bienvenidos, porque hay que hacer cosas novedosas que no tenemos
que no tenemos precedentes, pero que ya están aquí, que ya las tenemos algunas en la ley, otras que están implícitas en la ley, pero que tenemos que ser expresas. Y pues bueno, seguir abriendo brecha, ¿no? Con todas las consideraciones de los principios constitucionales y legales que son novedosos y que ya los tenemos ahora en nuestras disposiciones normativas y que obviamente las tenemos que cumplir. Lo que acabas de mencionar, lo de la representación indígena, estas candidaturas simultáneas que también seguramente van a generar situaciones inéditas y que habría que ir visualizando y tratar pues de adelantarnos lo más que se pueda, si es que se pueden. Y si no, pues abordarlos cuando se presenten los supuestos en la realidad durante el proceso electoral. En el terreno del órgano administrativo y donde seguramente también van a caer muchas de estas situaciones y estas implicaciones, pues en el terreno jurisdiccional. Hay que seguir arando la tierra, mi querido Daniel. No creo que te respondí mucho, pero bueno, es mi opinión que te puedo dar en este momento. Sí, muchas ¿Alguien gracias. más? Sí, el licenciado Ricardo Aguilar, adelante. Gracias. Sí, doctor Santiago, saludarle. Creo que Hola, no podría... Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, gracias, con el gusto de escucharle y pues creo que no pudo haber sido reservado este tema a persona con mayores conocimientos en el tema que usted. La verdad, se hacen buenas reflexiones, se resaltan puntos que, como bien lo dice, son un reto para lo que viene, ¿verdad? Y que desafortunadamente la ley no contempló, no pudo precisar. También hay que considerar pues, que son disposiciones muy generales y que ya tocará a la autoridad administrativa, como bien lo señala, y después a la interpretación jurisdiccional, que vayamos cerrando estas lagunas o campos de acción, ¿no? Ese es lo bonito del derecho. La configuración precisa y la regulación de estas figuras novedosas. Por lo pronto, pues yo me atrevo a señalar que efectivamente, o sea, conforme a lo que está establecido en la ley, se dejaron por ahí algunos artículos, además del 12, en donde se prohíbe la candidatura simultánea. Entonces, bueno, si se pretendía incluirla, pues habría que haber hecho una adecuación total de la ley y creo que por ahí faltó ese detallito. En cuanto a la vía en la que se debe o se puede incursionar en una reelección, debe ser por el mismo partido o alguno de los de la coalición que los postuló en su primer momento, o si ya venían en una candidatura independiente, pues igual. Pero por ahí se deja una excepción, dice la ley, que cuando fueron de partido y si renuncian con cierta anticipación a la militancia, podrían ir por otra vía. Sin embargo, creo que también ahí no se consideró que habrá personas que están ejerciendo un cargo público de elección popular que llegaron por un partido político, pero sin ser militantes, porque la mayoría de los partidos, recordemos que contemplan candidaturas externas o sin militancia. Entonces, pues esa persona que si bien llegó por un partido político, no puede renunciar a una militancia que no tiene, sin embargo ya está ligado aparentemente a que sea el mismo partido que lo postuló quien deba de postularlo nuevamente para la reelección pretendida. Y parece que no se puede zafar ni puede llegar a la excepción que marca la ley porque no tiene militancia. Entonces, esos detallitos se escapan y que será momento en que se planteen ya de manera concreta que se pueda hacer una interpretación en el sentido de qué debemos entender entonces propiamente por militancia, si solo a la rigurosa manifestación e inscripción en el padrón de militantes de un partido o algo más, ¿no? En cuanto al principio de equidad y cómo van a hacer campaña, ya lo hemos venido viendo en procesos pasados y sí ha sido un debate, ¿no? De qué tanto se puede ser activamente político y hacer campaña aún siendo titular de un cargo público de elección popular y al que se pretende la reelección.
En mi opinión, yo me atrevo a decir que se debería de considerar que el ejercicio del cargo, y quizás voy a decir de momento una barbaridad, pero ya puede considerarse parte de la difusión, de la exposición de ideas, y no solo de ideas, sino ya de muestras de cómo gobernaría si llego a la reelección, porque ya lo estoy haciendo. Ya llevo, en el caso de los ayuntamientos, pues 2 años y medio fungiendo como tal, y creo que con eso ya me estoy posicionando en el electorado. Entonces, ahí, en contrapartida, parecería que cabría ese tipo de restricciones de decirle, entonces ya propiamente en campaña, pues solamente será en días y horas inhábiles. Parece una desventaja frente a sus adversarios políticos, pero tiene la ventaja de haber venido ejerciendo el cargo durante 2 años y medio. Entonces, creo que de alguna manera se sopesa una cosa con otra. Y la última reflexión, sin adelantar nada, ¿verdad? Estamos en un ejercicio académico, pero respecto a la posibilidad de someter al test de constitucionalidad la inexistencia de la fórmula que llegase a triunfar como a la presidencia municipal el propietario y el suplente, parecería que se queda pues sin derecho alguno. Podría cuestionarse, y de entrada me viene a la mente reflexionar sobre la expectativa de derecho que tendría la persona suplente en esa fórmula, y que podría alegarlo, pero quizás con un argumento no muy fuerte, porque lo que tenía era solo una expectativa de derecho que quizás no le alcance para ser protegida en una acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, es un mero comentario, muy a bote pronto, y ya veremos cómo vienen los problemas. Esas son mis reflexiones y mis formas de compartir y de involucrarnos en esta reforma, doctor. Me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesantes tus reflexiones, ¿eh? Y van a surgir más, ¿eh? Y tocas diferentes aspectos, algunos que yo no toqué, por ejemplo, el de... porque no fue parte de la reforma, y ni lo dice la Constitución, ni lo dice ninguna legislación. El hecho de, o sea, la base constitucional de que tiene que ser postulado por el mismo partido o alguno de la coalición que lo postuló, o por la vía, en este caso la vía de candidatura independiente, busca la reelección. Y en el caso de los que son de un partido político, tienen que renunciar a su militancia hasta más tardar a la mitad del encargo. Eso no está resuelto. Y como bien señalas, algunos alcaldes o diputadas o diputados pues llegan por invitación, no son militantes de los partidos políticos, son postulados, son invitados a participar en una contienda como candidatos, llegan a la diputación o a la alcaldía sin ser militantes del partido. ¿En qué condiciones se queda? Ahí yo les platico un caso concreto que a mí me consultó una diputada federal, amiga mía, que llegó como diputada federal justamente por invitación. Ella no es militante de ningún partido, fue invitada a ser candidata y gana. Y ella, pues la pregunta es, bueno, y si busco la reelección, ¿cómo le hago, no? Si no es militante. Yo lo que le recomendé es, aunque no seas militante, haz el anuncio a los partidos que te postularon antes de la mitad del mandato, que aunque no estás constitucionalmente obligada, tú vas a buscar ser postulada a la reelección y avisas que el partido que te postuló, pues ya no vas a solicitarlo por ese partido. O sea, ese fue una prevención. Ya le dije, pues, aunque no estás obligada, más vale, porque si no, al rato te van a cuestionar que no renunciaste a la militancia, o bien, aunque no haya militancia, a la postulación originaria del partido que la postuló y que logra la diputación por esa vía. Ese es el punto, que hay una serie de situaciones que no están reguladas, pero los hechos reales pueden trascender y pueden impactar lo que dispone la ley.
y hay muchas cosas que no están reguladas, como bien señalas, ¿no? Ahora yo lo que dice el artículo 12 bis, el segundo párrafo de que es inexistente la fórmula, en mi opinión, no resiste la constitucionalidad. O sea, no puedes desaparecer la fórmula así como así. Ya ganaste la presidencia, ¿no? Pues ya. Y bueno, y el suplente no tiene derechos, no participó en la contienda, independientemente de la campaña o lo que sea, pero participó en la contienda como candidato, y el que gana pues la presidencia, pues bueno, ya se va a la presidencia. O sea, ahí sí se privilegia triunfo en la contienda municipal para el cargo ejecutivo del ayuntamiento, pero a mí me parece que sí podría lograr, haciendo una buena impugnación, y quizá no por la vía de la acción inconstitucional, porque la acción de inconstitucionalidad, porque bueno, pues como tú bien sabes, pues la acción de inconstitucionalidad está explícito solamente para órganos del poder público. Y para los ciudadanos, bueno, pues yo creo que la vía tendría que ser un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y a mí me parece que sí, haciendo una buena argumentación, sí podría reconocérsele ese derecho, y en todo caso, lo que se tendría que ajustar, pues bueno, en el lugar de la lista que estaba, pues él puede asumir la regiduría que legítimamente gana ese partido con los votos que le permitan acceder al ayuntamiento. Pero esa es mi opinión personal. Entiendo que tú tienes una opinión distinta, y me parece que también es interesante la reflexión que haces, pero pues es el ejercicio de ir construyendo supuestos que todavía no sabemos cómo se van a resolver. Y antes de avanzar, pues permítanme saludar y agradecer el saludo de mi gran amiga, la magistrada Yari Zapata, y también los saludos que he estado ahí viendo de manera muy rápida en el chat. Les agradezco mucho los saludos. Y pues bueno, no estoy tratando, no sé si estoy trataste varios temas, Ricardo, pero yo creo que es algo que tenemos que seguir analizando, revisando, debatiendo, argumentando, contraargumentando. Eso es como nos va a permitir tener mayores elementos de información y de juicio cuando nos se presenten los casos concretos que hay que resolverlos, y hay que resolverlos de la mejor manera. Claro que sí, doctor. Gracias, gusto saludarle. Gracias. No sé si haya alguien más que quiera preguntar o que quiera cuestionar o criticar o lo que sea. Yo estoy abierto. No, al parecer aquí ya no tenemos más manitas levantadas, doctor. ¿No? No, entonces voy a dar el cierre. Le agradecemos muchísimo por su valiosa exposición y me permito dar lectura al reconocimiento que le estaremos haciendo llegar en breve. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato otorgan el presente reconocimiento a Santiago López Acosta por su valiosa participación como ponente con el tema Derecho a ser votado, en el marco del seminario Análisis de las Reformas Electorales de 2020 a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato, para el Estado de Guanajuato. Guanajuato, 4 de septiembre del 2020, con la firma del presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, y del magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Gerardo Rafael Arzola Silva. Les agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy por su asistencia, así como a nuestro ponente por su valiosa participación, y los invitamos a que nos acompañen el día lunes 7 de septiembre a las 10 a.m. con el tema de procedimiento especial sancionador, que ya teníamos agendado dentro del programa que les fue enviado en el inicio. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Buen día y buen fin de semana a todas y todos. Gracias. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, lindo día.